En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Ya casi estamos terminando el libro de Santiago. Quiero agradecer a Dios y a ustedes porque me han acompañado en este viaje donde el apóstol Santiago o el apóstol Jacobo, el hermano de Jesús, que es el autor de esta epístola, nos ha llevado por ese camino de sabiduría práctica. Hemos visto temas muy importantes como el tema de la soberbia, de la prepotencia, del orgullo, como también las palabras de consuelo y de fortaleza de Jacobo o Santiago, diciéndonos que no nos aflijamos desmedidamente en medio del sufrimiento y de las pruebas, porque esto está bajo el control y la soberanía de Dios, que está formando en nosotros un carácter, está formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, y que debemos de tomar la actitud correcta frente a los sufrimientos, a los retos, a los inconvenientes, a los dolores que nosotros encontramos diariamente a lo largo de nuestra vida, hasta el día de nuestra muerte o hasta el día en que Jesucristo venga y nos lleve a su presencia. También Santiago ha abordado otros temas, como por ejemplo el tema de la lengua, que es un tema sumamente importante y además muy crítico en el ser humano. Santiago dice que toda naturaleza de bestias, de animales, es gobernada por el hombre, pero que la lengua es un miembro pequeñito colocado en los miembros del cuerpo humano que se jacta de grandes cosas, y la lengua en comparación a otros órganos del cuerpo es pequeña, pero se jacta de grandes cosas, pasea la rueda de la creación, es semejante a un pequeño fuego que puede provocar el incendio de grandes hectáreas de bosque y pérdidas incalculables. Así es la lengua. La lengua puede inflamar la rueda de la creación, y Santiago dice que una de las razones principales por las cuales el ser humano será lanzado al lago de fuego, que arde con azufre, al infierno mismo, será por la lengua. Dice que la lengua quema, destruye todo, pero ella misma, la lengua, será destruida en el infierno. Es una manera de decir que el ser humano peca, y la mayoría de los pecados que cometemos nosotros, los seres humanos, surgen del corazón, pero se expresan con la boca. Y entonces la mayor parte de los pecados diarios que cometemos nosotros, si pudiéramos llevar una estadística y pudiéramos contabilizar la cantidad de pecados que cometemos con la lengua, con la boca, nos daríamos cuenta que quizás un 80%, un 85% de los pecados que diariamente el ser humano comete son pecados de la lengua, de la boca, porque la lengua habla lo que está en el corazón del hombre. De la abundancia del corazón, dijo Jesucristo, habla la boca. Y así, amados hermanos y hermanas, nos vamos dando cuenta
que es las amonestaciones, los consejos, la sabiduría que Santiago expresa en relación al manejo de las palabras, de las conversaciones que surgen de nuestra boca, son palabras muy sabias. Él dice que nosotros, los seres humanos, debemos de autodisciplinarnos y debemos de estar muy prontos, atentos para oír. Pero la palabra pronto o atento para oír implica que debemos de aprender a escuchar, porque hay gente que no ha aprendido a escuchar e incluso no escucha, están tan apresurados, tan deseosos de expresar sus opiniones personales, que no están escuchando lo que las otras personas le están diciendo. Santiago dice que debemos de ser prontos para escuchar, atentos para escuchar, y que debemos de ser tardos, muy pero muy tardos para hablar. Es una manera de decir que no debemos de emitir juicios ni opiniones precipitadas, porque cuando hacemos esto cometemos pecado con nuestra boca, y que debemos de ser muy pero muy tardos para enojarnos, porque enojados decimos y cometemos actos, hechos que no obran la justicia de Dios. Así que este es otro de los temas importantes que el apóstol Santiago o el siervo Santiago o el hermano de Jesús, Jacobo, nos enseña. También enseña que nosotros los cristianos debemos también aprender a odiar las formas de vida que hay en el mundo. Las formas de vida, por ejemplo, la Biblia declara una y otra vez en las doctrinas del Nuevo Testamento que nosotros no somos del mundo. Es cierto que estamos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo, a ese sistema organizado por Satanás, que está organizado por antivalores que se oponen a los valores de Dios. La competencia, el placer pecaminoso, la vida centrada en sí mismo, el egocentrismo, la vida llena de ambición, principalmente ambicionar ciertas cosas del mundo como la fama, el buen nombre, el deseo del aplauso, el deseo de las riquezas, del poder, de escalar posiciones en este mundo. Todo esto lo ambiciona el ser humano que vive sin Dios y que no conoce a Dios, y que la Biblia lo sintetiza en una sola frase. Esa frase dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo no pertenecen a Dios, sino que son del mundo. Y luego dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Toda esa gloria vana, vacía, sin fundamento, que persiguen todos los seres humanos. Muchos van a las mejores universidades y centros de educación para lograr alcanzar esas metas meramente humanas, de tener el primer lugar, de que su nombre esté por encima del nombre de las otras personas, que su fama trascienda más allá de la fama de otras personas, romper récord en todos los sentidos. Esa es ciertamente la vanagloria de este
de este mundo. Ese es otro de los temas que aborda Santiago y que nosotros hemos estudiado juntamente con ustedes, hermanos. Ahora en el capítulo 5, porque el día de ayer nosotros vimos ciertamente que hay algunas personas que hacen planes, dicen vamos a ir a tal parte, vamos a planificar tales y tales negocios y proyectos de vida, vamos a viajar mucho y hacen cuenta, se anticipan al futuro diciendo vamos a ganar, nos vamos a hacer ricos y famosos, y entonces elaboran planes, metas, objetivos muy ambiciosos en la vida de estas personas, y dicen hay que tener confianza en nosotros mismos, vamos a lograr lo que hemos planificado. Pero Santiago, que es un hombre muy sabio, nos dice a todos nosotros que la vida del hombre no está en el hombre mismo, o sea que el hombre no controla su propia vida. No sabemos qué va a suceder dentro de 5 minutos, mucho menos dentro de unas 12 horas y mucho menos dentro de un día o un mes o un año. No lo sabemos porque esas cosas están fuera del control humano. Eso solamente está bajo el señorío, el control y el gobierno de Dios. Entonces Santiago nos enseña a todos nosotros que no debemos de ser jactanciosos y planificar sin tomar en cuenta a Dios, porque Dios es el que lleva el control de la vida de los seres humanos. En lugar de eso, dice Santiago, debemos de asumir una actitud de humildad, una actitud de dependencia en Dios, porque tampoco existe el azar. Desde la perspectiva humana, azar o casualidad, eso no lo enseña las Sagradas Escrituras. Las Escrituras enseñan la doctrina de la soberanía de Dios, que Dios gobierna todas las circunstancias, por muy pequeñas e insignificantes o por muy grandes y significativas que sean. Todo está bajo la soberanía, gobierno y control de Dios. Dios es omnipresente, Dios es el que gobierna tanto el pasado, el presente como el futuro. Dios es el que controla las cosas. De tal manera que Jesús, al hablar de este asunto, nos dice que no cae un pajarito que va volando y se muere al suelo sin la voluntad del Señor. Todo, como Dios es omnipresente, Dios está presente en todo lugar. Como Dios es todopoderoso, Dios controla todas las cosas. Y como Dios es omnisciente y sabe todas las cosas, pues entonces Dios sabe todas las cosas que van a suceder, las que están sucediendo en este tiempo presente y las cosas que van a suceder dentro de unos 5 minutos o dentro de una hora o dentro de un día. Dios conoce todo y Dios es todopoderoso. Y Dios es omnipresente, Dios está presente ahí donde los hombres están obrando. Entonces Él es soberano y todas las cosas están bajo su control. Y Santiago nos dice, nos aconseja que cuando planifiquemos tomemos en cuenta a Dios, porque es el único que conoce todas las cosas y controla todas las cosas. Que deberíamos de decir cuando nos referimos a las cosas futuras, deberíamos de decir si Dios así lo permite o si Dios así lo quiere. Si Dios me da vida, dicen algunos, y el Señor así lo permite, entonces haremos esto
esto y esto otro. Con eso la persona está reconociendo que todas las cosas están bajo el control y que la vida nuestra en las manos de Dios está. Bien, entonces abordaremos de ahora en adelante el capítulo 5 de Santiago, donde dice, vamos ahora ricos. Es un pasaje importante, porque va a abordar el problema social y el problema de injusticia que se da en casi todas las culturas, que los ricos prevalecen, se enseñorean, cometen injusticia en contra de los pobres, de los miserables, de los explotados. Entonces es un tema. Todos los temas que ha tratado Santiago son pertinentes para nuestra época, pero este es un tema que debemos de tratar y analizar todos nosotros los que decimos que somos cristianos. Porque los cristianos también hay ricos, hay cristianos ricos, hay cristianos que tienen negocio, hay cristianos que tienen un grupo de trabajadores, que tienen empleados. Hay cristianos que están en el mundo del comercio mundial y debe de haber un tipo de ética, de moral, de conducta establecido en las Sagradas Escrituras que debe regir y gobernar todos los planes y todas las actividades que el cristiano rico, el empresario, hace en este tiempo. La Biblia habla mucho de esto, de la ética que debe de regir cuando se hace negocios. Entonces, este es el tema que está abordando aquí Santiago. Permítanme leerles la porción. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, dice Santiago, y las ropas de ustedes están ya comidas por la polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Entonces Santiago habla a los ricos y dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Pero he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no se les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza y habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Estas son palabras terribles, salidas de la boca de un profeta de Dios llamado Santiago. Este tema lo vamos a abordar mañana. Es necesario que abordemos este tema por los tiempos que estamos viviendo, por la explotación del hombre por el hombre, por la actitud de prepotencia y de señorío de los poderosos y ricos sobre los débiles y sobre los pobres. Así que mañana lo espero para que estudiemos el capítulo 5 del libro de Santiago. Mientras tanto, practiquemos la justicia, vivamos con temor a Dios, hagamos siempre lo correcto, seamos conscientes de que Dios es omnipresente, nos está viendo, Él es omnisciente, conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón y que Él gobierna todo.
Hasta mañana. Dios les bendiga y les guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.